Soy el último, ya acabamos. Hola a todos. En realidad, tampoco sé muy bien qué contaros. Es decir, yo me dedico, estudié comunicación audiovisual y a mí siempre me gustaba el cine y es algo que lo ves así un poco como utópico, ¿no? Nunca sabes si te puedes dedicar a algo así porque lo ves como muy lejano, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo os vengo a contar un poquito, por explicar es cuál es el camino que yo seguí, pero al final muchas veces dices, vale, esta gente hace esto, pero ¿cómo han llegado a hacerlo? ¿O cuál ha sido el camino? Caminos hay muchos, que nadie os diga que hay un único camino para hacer las cosas, porque cada uno llega al final a hacer lo que le gusta o hacer lo que quiere hacer de una manera diferente y todos los caminos son válidos, pero bueno, yo os voy a contar el mío, que es el que yo conozco y el que me ha servido para estar donde estoy, no en ningún sitio, sin más así que estoy. Nada, yo estudié en el instituto como vosotros, llegó el momento de tener que hacer una carrera y bueno, pues, estaba la manida cosa esta de la titulitis y había que estudiar una carrera universitaria y los padres te decían que tenías que ir a la universidad, que es algo que no es necesario, pero bueno, pues cada uno decidiréis lo que querráis oportuno, o lo que os digan, o lo que, bueno, cada uno hace lo que queráis. En realidad lo que tenéis que hacer sobre todo es lo que queráis, porque al final lo más importante es que vosotros hagáis lo que os gusta. O sea, al final, hoy en día os pueden decir mil cosas de si tienes salida o no tienes salida, si vais a encontrar o no vais a encontrar. Lo más importante es que vosotros hagáis lo que os gusta, porque solo haciendo lo que os gusta podéis ser útiles luego para la sociedad y encontrar algo. Total, que yo hice caso a mis padres y malamente y estudié una carrera que era comunicación audiovisual, que sencillamente a mí no me sirvió para mucho, pero bueno, fueron 4 años que sobre todo me sirvieron para desarrollarme como persona, pero a nivel lectivo aprendí bastante poquito. Pero bueno, conseguí una licenciatura, que es lo que hacía falta, supongo, en ese momento, y acto y seguido empecé a trabajar. Tuve la suerte o estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado, bueno, justo buscaba una persona y en una productora y aparecí yo. Y empecé a trabajar como guionista en una productora de Bilbao que se llama Pausoca. Estuve en el departamento de guión, desarrollamos un programa que se llamaba Vaya Semanita y empecé a trabajar en Vaya Semanita durante 4 años en producción y en guión. Fue una gozada porque, bueno, si conocéis un poquito el programa, la verdad es que nos dejábamos la piel semana a semana trabajando y haciendo cosas que en su momento no eran muy entendidas y que poco a poco fueron más entendidas, pero hacíamos muchísimas horas, era una barbaridad, una locura. Y a mí en realidad la producción me gustaba, pero no mucho, se acercaba a lo que yo quería hacer, pero no era lo que yo quería hacer. Entonces, bueno, pues ahorré dinero durante esos 4 años y medio y pedí una beca porque yo lo que quería hacer era cine. Y aquí no había oportunidad de estudiar estudios de cine porque como ocurre con la música, no hay grados universitarios de cine ni hay escuelas no oficiales, pero también la enseñanza lectiva que será aquí de cine es demasiado teórica y yo lo que buscaba era algo meramente práctico porque ya de teoría ya estaba un poquito harto de tanta universidad y tanta cosa lectiva y lo que quería hacer era ponerme manos a la obra. Entonces, bueno, vi una escuela en Nueva York que me interesaba, pedí una beca a la Diputación de Vizcaya, me la dieron, no sé por qué, pero me la dieron, y allá que me fui a Nueva York, que fue una experiencia brutal, porque bueno, era lo que yo precisamente buscaba, que era hacer, que es lo que yo quería ir a hacer. El primer día te daban una cámara de 16 milímetros y te decía, nada, sal a la calle, rueda y así aprenderemos, ¿no? Aprenderéis. Y nada, pues estuve allí, encantado de la vida, estudié mucho, trabajé muchísimo, aprendí una barbaridad y volví con un cortometraje que hice allí, empecé a moverlo por circuito festivales, que es lo que se hace con los cortometrajes, que sirven para experimentar y para probar a hacer cosas, pero también sirve para que la gente vea lo que eres capaz de hacer y si a alguien pues, le gusta, pues igual de repente confía en ti. Y eso es lo que me pasó, el corto que hice allí funcionó muy bien, la productora de aquí vio el trabajo y le gustó y bueno, les caí en gracia, no sé por qué. Y he leído antes por ahí que decíais suerte, enchufes, creatividad. Yo creo que es un poco de una mezcla de todo en realidad, porque al final efectivamente tienes que hacer bien tu trabajo.
es básico, tienes que saber hacer las cosas y mostrar que sabes hacerlo. Pero también hay un carácter de suerte, de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, y de enchufe no es la palabra, que aquí sí que es la que se usa mucho, para bien o para mal, es más contactos, ¿no? Conocer a gente, saber que una gente te puede servir para llegar a otro sitio, y bueno, al final eso, creo que es una mezcla de las tres cosas lo que hace que de alguna manera pues labrar tu camino. Bueno, total, que me ofrecieron hacer una película, yo tenía un guión de una película, que quería hacer, que llevaba trabajando un tiempo, les gustó el guión, pero me comentaron que en ese momento no querían hacerla, que querían hacer otra película, que a ver si la hacían, que era un encargo. Y entonces pues hice esta película que está aquí, que es como un trailer pequeñito, no se ve muy bien porque no sé por qué la... Igual bajamos unas luces. Bueno, esto era una película que en principio estaba un poco alejado de lo que de mis inquietudes en cuanto a la hora de contar historias. Es una película de Isabel Aldía que a mí desde luego personalmente me sirvió una barbaridad, no solo para aprender, porque aprendí muchísimo, sino que luego personalmente, a pesar de que la temática es una cosa que de entrada jamás igual hubiese contado o me hubiese sabido contar, porque es una cosa bastante alejada a mí, intenté hacerla lo más próximo posible, y la verdad es que estoy bastante orgulloso no tanto del resultado, sino sobre todo del proceso, ¿no? Porque al final tenía que documentarme muchísimo. Está basado en un hecho real, no sé si conocéis el caso, es un robo de niños que hubo en una cárcel en Saturrarán, entre Motrico y Ondarroa, y bueno, al final cuando haces cine o cuando intentas contar historias, pues puedes hacer dos cosas: contar cosas personales, vivencias personales, o cosas que conozcas, o algo que esté alejado de ti. Yo creo que es lo mejor siempre encontrar algo próximo a ti, ¿no? Algo que tú sepas de alguna manera contar, y es lo que intenté. O sea, a pesar de que efectivamente es algo muy alejado a mí, porque efectivamente yo no lo viví, intenté acercarme lo más posible, sobre todo conociendo a las personas que vivieron en la cárcel, que me trasladaban sus testimonios, y bueno, era delicado porque bueno, al final estás tratando con elementos de gente que vive, que ha vivido esas atrocidades, y bueno, era delicado, pero bueno, la película funciona bastante bien aquí a nivel de Euskadi, estuvimos en el Festival de San Sebastián, la competición. Bueno, la verdad es que por eso os decía antes lo del camino, el haber aceptado hacer una película de encargo, que de primeras, igual tu primera película dices, joder, hacer una película que no es mía, vuestro camino, hagáis lo que hagáis. Lo importante sobre todo es que hagáis algo que os guste, que sepáis que os salga de vosotros, y con lo que estéis verdaderamente a gusto y os guste, y consigáis expresaros de la manera que vosotros consideréis que es más cercana a vosotros, ¿no? Ya sea cine, ya sea artes plásticas, sea lo que sea, intentad hacer algo que os guste, porque al final solo si hacéis lo que os gusta podéis, ser felices, pero al final se trata un poquito de eso, y dos, ser útiles también, que es importante. Y poco más voy a decir. Bueno, puedo hablar un poquito también de la otra faceta. Yo también me dedico a la docencia, bueno, doy clases de cine, y también doy clases de cine, lo que hemos comentado antes, en una universidad que está aquí al lado, que se llama NIMIPEN, que es la Universidad del Videojuego, que tiene 3 sedes a nivel mundial, una en Japón, otra en Washington, y la sede europea la han abierto en Bilbao, increíblemente, hace 2 años. Y bueno, yo desde
desde física, matemáticas, dibujo, hasta lenguaje visual y cinematográfico, y es la parte que doy yo. Y si de alguna manera tienes algún tipo de inquietud en cuanto al mundo del videojuego, al mundo de la animación, es interesante porque parece como que también el mundo del videojuego es algo como que, tengo videojuegos y ya está, y te llaman friki y tus padres dicen eso no sirve para nada. Bueno, pues hay una salida también ahí, es un mundo que también a nivel expansivo es brutal en cuanto a desarrollo económico y potencial, y luego que la gente que está, los chavales que están ahí trabajando, o sea, es acojonante lo que hacen, las ganas que le ponen, precisamente por eso, porque hacen algo que les gusta, que les apasiona, que es crear videojuegos, generar mundos nuevos en los que luego tengan jugabilidad, y bueno, que sepáis que lo tenéis aquí al lado, o sea, que bueno, es otra opción que está ahí, que bueno, que está bien aprovechar. Sin más, que hagáis lo que os guste, que solo así podéis estar.